pues muy buenos días. Nosotros somos Jorge y Cristina García. El objetivo del taller es tratar de amar lo que nos hace parte de la iglesia, ¿verdad? Es bien sabido que lo que no amamos, lo que no conocemos, no lo podemos amar. Y por lo tanto, es una motivación del apartado de liturgia de la Arquidiócesis de Santo Domingo que los matrimonios de encuentro matrimonial amemos también nuestra iglesia a través de conocer qué es la liturgia, cuáles son sus rituales y para qué nos sirve la liturgia en la Eucaristía. Es también una oportunidad de poder participar y servir de la liturgia de manera activa y de manera consciente. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo y hermano Omar Arbaje de Moya. Omar es doctor en medicina, bioeticista, teólogo y conferenciante. Omar es el director del Ministerio Al Amparo del Altísimo, es fundador y director de este Ministerio de Formación, impartiendo cursos formativos en la fe católica y en la Arquidiócesis de Santo Domingo, y asesor y formador en temas de sagrada liturgia, moral, catequesis en varias parroquias de República Dominicana y algunas de Estados Unidos, y participando en programas televisivos y radiales católicos y confesionales en defensa de la sana doctrina y promoviendo el amor a las realidades divinas. Sin más ni menos, les dejamos con Omar Arbaje. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por la invitación y gracias también por desde sus hogares tener paciencia con todo este tipo de actividades tecnológicas. Esperemos en Dios que sea, ¿verdad?, fructífero. Como saben, hemos dividido el encuentro por asuntos de comodidad, de no quedarnos sentados 4 horas. Lo hemos dividido en 2 partes. Esta primera parte vamos a tratar de ver generalidades y la segunda parte veremos ya la Santa Misa paso a paso. Entonces vamos a empezar adecuadamente con una oración. ¿Qué les parece? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor, y te bendecimos hoy domingo, en que tú has resurgido de la muerte, en que celebramos la alegría pascual. Te damos gracias porque nos permites encontrarnos contigo y así poder alabarte y bendecirte. Señor, que este encuentro sea para conocerte más, para conocer más de nuestra fe y conociendo más, amarte más. Y así podamos ser capaces de morir, entregar nuestra vida por ti y subir contigo al Gólgota y muriendo contigo, resucitar contigo. Y a ti, Señora Santísima, bajo cuyo amparo nos acogemos siempre, te pedimos, tú que eres la Madre de la Sabiduría, que nos acojas también en tu Inmaculado Corazón y que nos vayas susurrando poco a poco las grandezas de Dios y que en este día y en la tarde nosotros seamos testigos de que Dios nos ama y que debemos amarlos más. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos al tema porque si no, nos coge la hora. Bueno, hemos querido, ¿verdad?, hablar de Sagrada Liturgia, pero empiezo diciéndoles que cuando yo empecé a conocer de la fe católica, para mí liturgia era sinónimo de misa. Y liturgia dentro de la misa era sencillamente quién va a leer los cantos y quién va a hacer la colecta. Sin embargo, estudiando la teología, conociendo solo el catecismo, uno se da cuenta que liturgia no es eso. Liturgia es mucho más que la misa, y por eso quiero empezar hablando de la teología y la espiritualidad de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? ¿Cómo se vive la liturgia? Miren, esto hay que tenerlo claro. La liturgia es obra de la Santísima Trinidad. Hay que empezar por ahí, porque la mayoría de nosotros creemos que la liturgia es obra mía y por lo tanto yo puedo cambiar la liturgia como yo quiera. Si hay algo que la Iglesia tiene claro en muchos de sus documentos es que la liturgia no la puede cambiar nadie, ni siquiera el obispo, sino que el obispo o los obispos proponen una modificación y eso es enviado a la Santa Sede
Y si la Santa Sede lo aprueba, entonces se puede aplicar el cambio. ¿Qué vemos nosotros en muchas ocasiones por ignorancia? Que la liturgia de mi parroquia no es lo mismo, no se celebra igual que la liturgia de otra parroquia, ni de la tuya, ni la del hermano. Sin embargo, la Iglesia manda a una sola liturgia. ¿Por qué? Porque al ser obra de la Santísima Trinidad tiene dos fines solamente, una doble dimensión. Primero, adorar, alabar, bendecir, dar gracias al Padre. Ese es el primer fin de la liturgia. Y el segundo, presentando la ofrenda de los dones que Él nos ha dado, santificarnos nosotros. Solo dos fines tiene la Sagrada Liturgia: alabar a Dios y santificar al pueblo. Si una de las dos no se está cumpliendo, entonces la liturgia no está siendo adecuada. Porque en muchas ocasiones preparamos la liturgia para que el pueblo se sienta bien y se nos olvida la alabanza a Dios. Por ejemplo, la Iglesia manda que al cruzar frente al altar hay que hacer una reverencia siempre. Nosotros llegamos a las parroquias, al templo, y ni eso hacemos. Nos ponemos a hablar, nos ponemos a conversar, etcétera. Y para eso está el salón, para eso está el parqueo, etcétera. Dentro del templo es oración. Entonces, mucho énfasis en el ser humano y nada a Dios. Y también lo contrario. Puede ser que querramos alabar mucho a Dios, pero que el pueblo no esté entendiendo. Entonces tampoco está ocurriendo la Sagrada Liturgia. Por eso es que la liturgia tiene que ser preparada, educada, dársele formación al pueblo de Dios para que la entienda. Entonces, como la liturgia tiene como fin el Padre, esta liturgia la realiza perfectamente el Hijo. Cristo nuestro Señor es el que significa y realiza el misterio pascual. Fíjense que nosotros en los sacramentos siempre celebramos, siempre, el nosotros morir para que Cristo vive en nosotros. En el bautismo, en la penitencia, en la Santa Misa, en el matrimonio, etc. El fin último es que nosotros pasemos a formar parte de la vida divina. Y eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Todo esto Él lo hace en nosotros por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras que se llaman sacramentos. Estos textos que le estoy compartiendo son del catecismo, no es nada complejo. El catecismo de la Iglesia Católica, se lo digo por si alguno participa de la catequesis activamente, el catecismo explica que la liturgia no es ponernos todos de acuerdo, sino unirnos a algo que está aconteciendo en el cielo. Y esto es lo que dice este texto. En la liturgia terrena pregustamos y participamos en la liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa de Jerusalén, hacia la que nos dirigimos como peregrinos. Si abrimos el libro de Isaías, si abrimos el libro de Daniel, si abrimos el libro del Apocalipsis, que es donde vemos muchas realidades divinas, o sea, se ve el cielo, se explica el cielo, que hay un trono, que hay uno sentado en el trono, que hay unos candeleros o candelabros, que hay gente. Eso es lo que está ocurriendo en el cielo. Y suelo preguntarle a las personas que hacen este taller, ¿cuántos cielos hay? Un solo cielo. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Por lo tanto, la liturgia de la tierra no puede ser muchísimas si lo que estamos es participando de la única liturgia del cielo. Y por eso la formación es tan necesaria para entender que el misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Lo que se repite son las celebraciones, pero es un solo Cristo muriendo, un solo acontecimiento pascual. Y ahí yo sé que habrá preguntas al final dispondremos un breve espacio para que realicen sus inquietudes, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a esta realidad de un solo misterio pascual, vienen muchas dudas. ¿Y cómo yo sé qué puedo hacer en la misa? ¿Qué se hace en el bautismo? ¿Cómo se debe ir vestido al matrimonio? Lo que la iglesia dice de la misa es, si lo puedes hacer en el Gólgota, puedes hacerlo en la misa.
Y recuerdo que al Padre Pío le preguntaron, porque el Padre Pío es de finales de los 60, ¿verdad? 50, 60. Y a él le preguntaron, Padre Pío, pero ¿por qué no podemos aplaudir si la misa es una fiesta muy alegre? Y él dijo, sí, pueden aplaudir. Había quienes estaban aplaudiendo en el Gólgota, los judíos y los demonios. Él con su humor tan particular. Entonces, ¿cuál es la función de la liturgia? Este documento que tienen ahí al pie, Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II, que mucha gente cree equivocadamente que ese concilio vino a cambiar absolutamente todo. No, ya veremos que no. Ese documento dice, en el segundo numeral, la liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el sacrificio divino de la Eucaristía, contribuye a que los fieles expresen en su vida y manifiesten el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la Iglesia. A mí me gusta detenerme en la frase que está entre comillas, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención. Si hay algo que la Iglesia tiene claro es que Cristo salva, pero que Cristo salva eficazmente en la liturgia. ¿Cómo así? Cuando yo voy a la misa, por ejemplo, no depende de mi ánimo que Cristo se haga presente. No depende de los pecados del sacerdote que Cristo se haga presente. Cristo se hace presente porque se hace presente. Y eso es lo que desde hace cientos de años la Iglesia lo define con una frase en latín, ex opere operato. ¿Qué es eso? Los sacramentos obran ex opere operato, o sea, obran por la obra que se realiza, no por el que la realiza. Por lo tanto, ¿viene Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad a la Eucaristía? Sí. Aunque el sacerdote sea el hombre más corrupto, mujeriego, pederasta, sí. Igual el bautismo salva. Igual en la reconciliación se recibe el perdón de los pecados confesados. Y así sucesivamente, no solamente los sacramentos, porque la liturgia son los 7 sacramentos, pero además la liturgia de las horas, laudes, vísperas, completas, tercia, sexta, nona, etc. Y los sacramentales. Los sacramentales son bendiciones, oraciones, etcétera, que están todas contenidas en diferentes libros. Un sacramental es el rosario, otro sacramental es el escapulario, otro sacramental son los exorcismos, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre sacramento y sacramental? Que el sacramento lo instituye nuestro Señor Jesucristo, el sacramental la Iglesia. El sacramento confiere la gracia que significa. El sacramental prepara para recibir una gracia del sacramento. O sea, que toda la vida cristiana debe girar en torno de los sacramentos, no solo, pero sí en torno de los sacramentos. Por eso dice el mismo documento en el numeral 7, que para realizar una obra tan grande como la salvación, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica, y dice, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. ¿Qué es un sacerdocio o un sacerdote en general, no solamente en la Iglesia Católica? El sacerdote es aquel hombre que es el intermediario entre Dios y el pueblo. Eso es sacerdote. En cualquier religión, en cualquier culto, eso es un sacerdote. En la Iglesia hay un solo sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Y todos los sacerdotes, entiéndase, obispos y presbíteros, participan de ese sacerdocio. O sea, son sacerdotes porque Cristo ha querido que sean sacerdotes y tienen ese llamado. Entonces, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, o sea, Jesucristo mismo interviniendo en nuestro favor delante del Padre, ocurre en la liturgia. Recuerdo cuando yo empecé todos estos caminos que yo era de los que creía que una oración en comunidad es muy buena, es muy bonita, es verdad, y que para mi cumpleaños, bueno, pues hagamos una oración comunitaria, y la misa nunca significó nada para mí, ningún sacramento, hasta que entendí estas cosas y veía que la Iglesia dice, Cristo salva en la liturgia, Cristo no salva en la oración. Eso choca.
porque el Señor Jesús verdaderamente salva solo en el sacramento, pero no salva en la oración. La oración es nuestro deseo de hablar con Él, es una respuesta que le damos a Él de un llamado constante, pero por mucho orar yo no me salvo. Yo me salvo por la práctica de las obras de misericordia al haber recibido los sacramentos, específicamente bautismo, reconciliación o penitencia y Eucaristía. Sin esos 3 sacramentos, nosotros no podemos acceder al cielo. La Iglesia lo tiene claro. Entonces, el mismo documento, Sacrosanctum Concilium, dice sobre la importancia de la liturgia, que la Sagrada Liturgia obviamente no agota toda la acción de la Iglesia, sino que para llegar a ella es necesario que los fieles sean llamados primero a la fe y a la conversión. ¿Cómo así? Para que la liturgia, todo esto que estamos hablando, realmente haga algo en el pueblo de Dios, el pueblo de Dios tiene que ser educado en la liturgia. Cuando digo educar en la liturgia, no es lo que la mayoría de las catequesis para niños suelen hacer, preparar para lo mecánico de un sacramento. Miren, cuando el obispo venga, usted se para y él te va a decir, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, y tú dices amén y baja la cabeza. No, no es eso, sino lo que transforma en el ser humano el sacramento tiene que ser enseñado. Y les diré algo por si no lo sabían. El bautismo es y era tan importante en la iglesia, tan y tan importante, que si ustedes se van a la época renacentista, se construían unos templos grandísimos, catedrales, basílicas inmensas, y fuera, delante, se construía otro edificio que era solo para bautismo. El baptisterio se llama. Inmenso. ¿Por qué? Porque un no bautizado no podía entrar en la casa de Dios si todavía no era hijo de Dios. Entonces la iglesia proponía entrar primero al baptisterio, hacerse hijo, y entonces participaba de la liturgia. Por eso se van ustedes, por ejemplo, a las iglesias de la zona colonial y verán que el lugar donde se bautiza, el baptisterio, la capillita del bautismo, es cerquitica de la puerta o de una de las puertas. ¿Para qué? Para que el fiel entrara, se bautizara y luego entonces siguiera a la nave. Eso debería mantenerse. Nosotros hemos movido las pilas bautismales hacia adelante y entonces ya no tiene el significado teológico. Ya yo puedo entrar a la casa de Dios y no hay problema. Sin embargo, no todo el que dice Señor, Señor se salvará. La catequesis hay que darla. Y con respecto de los ejercicios piadosos, esta diapositiva, podemos dar un curso solo de eso, de la religiosidad popular, que es buena, pero que debe ser orientada. Dice el documento: es preciso que los ejercicios piadosos se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, de modo que vayan de acuerdo con la Sagrada Liturgia, en cierto modo deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo, ya que la liturgia por su naturaleza está muy por encima de ellos. ¿Cómo así? No puede ser que el rosario sea algo que amemos más que la misa. Y voy a poner ahora un paralelo que es difícil. No puede ser que amemos más la adoración eucarística que la misa. Yo sé que es un paralelo difícil porque no estamos hablando de lo mismo. No. Estamos hablando del mismo sacramento, Cristo Eucaristía, eso sí. Pero no estamos hablando de la acción de Cristo. Vamos a ver más adelante que Cristo se queda en el sagrario para llevarse a los enfermos. Y porque está ahí lo adoramos. No se queda para ser adorado. Si él hubiera querido quedarse solo para ser adorado, no se queda en pan y vino. ¿Para qué yo mando a mis hijos o a alguien al colmado a comprar pan y jugo? ¿Para guardarlo en la nevera y de vez en cuando abrir la nevera y mirarlo? ¿O para comerlo y beberlo? Bueno, pues ahí vemos que nosotros tenemos en ocasiones una diferencia en nuestra mentalidad. Entonces, eso es sobre la teología. La misa, como les dije, la vamos a dejar para la segunda parte en la tarde. Vamos a explicar ahora 2 funciones. Esta no es la totalidad de la liturgia, 2 funciones dentro de la misa: el que lee y el que sirve en el altar. Bien,
Ahora, el que lee la liturgia del lectorado, ¿quién puede leer y cómo se debe leer? La iglesia dice, eso que ustedes ven abajo, esa cita que dice OGMR, es la ordenación general del misal romano. ¿Qué es eso? El misal que usa el padre tiene las primeras 80 páginas explicaciones paso a paso de qué se hace, cómo se hace, cuando la misa tiene diácono, cuando no tiene diácono, cuando el padre está solo, cuando es el obispo, todo está explicado ahí. Todo, no hay que adivinarlo. A los que les interesa conocer sobre la Santa Misa, a los catequistas aquí presentes, a los que se están formando en teología, les recomiendo que se lean la ordenación general del misal romano. Está gratis en internet. ¿Qué dice el numeral 38 de ese texto? En los textos que se han de proclamar en voz alta y clara, sea por el sacerdote o el diácono, o por el lector o por todos, la voz ha de adaptarse a la índole respectiva del texto. Y explica, según se trate de lectura, oración, monición, aclamación o canto. No es yo pararme y leer, sino, por eso en nuestro país se le dice proclamadores, pero la iglesia le dice lectores. No está mal decirle lectores, pero no es solo pararse a leer, sino prestar la voz para Dios hablar al pueblo. Por lo tanto, Dios no habla ni con miedo, ni con errores, ni con vergüenza. El lector tiene que prepararse. Entonces, de igual manera debe responder a la clase de la celebración y a las circunstancias de la asamblea y tener en cuenta la índole de las diversas lenguas y el genio de los pueblos. Nosotros, hace 2 años solamente, fue que pudimos tener aprobado el leccionario que en lugar de decir vosotros sabéis, dice ustedes saben. Hace 2 años solamente. No podemos cambiar eso porque sí, sino con permiso. ¿Por qué? Porque ha habido muchos problemas de traducción, muchos errores teológicos. Yo puedo agregar una T a liberador y decir libertador. Y cambia el sentido. Nuestro Señor Jesucristo no es el libertador. Para eso existieron José de San Martín, Simón Bolívar, etcétera. El liberador, el redentor es Cristo. ¿Qué pasa? Que cuando yo veo el texto en latín, si yo no tengo formación, yo lo traduzco como yo quiera. Y por eso entonces tenemos todas las dificultades de traducción. Ahora, ¿quién puede leer verdaderamente? El lector es instituido para proclamar. ¿Qué quiere decir eso? Que el lector es alguien que el obispo ha designado para leer. Eso quiere decir que son normalmente seminaristas que cuando entran al seminario reciben el lectorado y luego el acolitado. El seminarista es el que está autorizado para leer si tiene el lectorado. Cuando yo estaba en el seminario, aún yo teniendo la edad que tenía, yo no tenía el lectorado y en ninguna misa se me permitía leer. Aún estuviera yo solito ahí. ¿Por qué? Porque yo no era lector. Desde que recibí el lectorado, entonces solo yo podía leer. Y miren lo que dice el mismo texto, pero la segunda columna que les pongo ahí, el numeral 101. En ausencia de un lector instituido, se puede encomendar la proclamación de las lecturas a algunos laicos. Ahí es que entonces llegan ustedes. Ustedes son una excepción a la regla. Y bendito sea Dios, porque tienen muchas ocupaciones y quizás no se pueden formar lo suficiente. Pero miren lo que dice. Laicos que realmente sean aptos, siempre me preguntan, Omar, ¿y una mujer divorciada puede leer? ¿Y un hombre que vive en adulterio puede leer? Entonces la iglesia dice, tiene que ser apto, porque no es cualquiera el que lee. No es una gracia, no es de que porque yo estoy pegado con el padre, con la sacristana, es un servicio a Dios, aptos. Y segundo, y que estén diligentemente preparados, de manera que los fieles al escuchar las lecturas divinas
conciban en su corazón un amor suave y vivo por la Sagrada Escritura. Ahora, ¿puede el lector leer otro tipo de texto? El lector ejerce la función solo él. En la columna de la izquierda, el segundo párrafo, verán que dice, solo él debe ejercer ese ministerio. ¿Qué quiere decir? Ustedes están en una misa y les toca leer, no pueden también ayudar en el altar. Lector es lector, ministro del altar es ministro del altar. A menos, obviamente, que ya no haya nadie, que esté usted y el padre, bueno. Pero si hay gente, no puede estar repetido el ministro del altar, el lector, el que toca la campana, etcétera, una misma persona. No puede, porque son funciones específicas. Por eso mismo usted ve que al diácono no lo ponen a hacer la primera lectura, sino que le ponen a hacer el evangelio, porque tiene una función específica. Ahora, cuidado, porque nosotros utilizamos mucho las moniciones. ¿Y qué dice la iglesia de las moniciones? Y aquí vamos a aprender los conceptos que utiliza la iglesia. Una función litúrgica es el guía o el monitor, como llamamos nosotros, que según las circunstancias propone a los fieles breves explicaciones y admoniciones para introducirlos en la celebración y disponerlos a entenderla mejor. ¿Qué quiere decir eso? Que una monición no es para sustituir la homilía, sino para explicar lo que se va a celebrar. Sigue diciendo el texto, es necesario que las admoniciones, así es que le llama la iglesia, del guía estén preparadas mesuradamente y sean claras en su sobriedad. Primero, lo de preparadas. No es correcto ir a improvisar una monición. Aunque usted haya visto a no sé quiénes haciendo eso, tiene que estar preparadas y mesuradamente. Mi recomendación es, por todo lo que he tenido que ver y oír, que una monición tenga 2 líneas como mucho. Porque ¿qué es lo que tú vas a decir? Buenos días, hermanos. Hoy celebramos el tercer domingo de Pascua. Vemos que en el camino a Emaús el Señor se nos entrega como la Santa Eucaristía y entendemos su sentido en la Escritura. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante. Yo no puedo decir, Cristo camina con ellos y ellos no lo identifican porque Él entra en el alma. No, eso le toca al Padre en la homilía. Eso no toca la monición. Igual las moniciones de las lecturas. No es una explicación de la lectura, sino decir de qué va a tratar. En la segunda lectura de hoy, nosotros vemos que San Pedro tal cosa. Escuchemos atentamente. Y les diré algo que pudiera ser un conflicto para muchos. Las moniciones no son indispensables. La misa existe y puede existir sin moniciones. Lo que sí hay que educar al pueblo para que sepa qué es lo que está ocurriendo. Y dice, al cumplir la última oración, al cumplir su función, el guía permanece de pie en un lugar adecuado frente a los fieles, pero no en el ambón. Aquí ustedes abren los ojos grandes y dicen, ¿qué? Sí, lo dice la iglesia. Cuando uno llega al templo frente al altar, ¿verdad? Se supone que tiene que haber un ambón de donde se proclaman las lecturas, se hace la homilía si se puede, etcétera. Y tiene que haber otra estructura que se llama atril o podio, que desde ahí es que se hacen las moniciones. ¿Por qué? Porque las moniciones no son sagradas. Hacer una monición desde el ambón o hacer avisos desde el ambón o los anuncios de los ganadores de la rifa desde el ambón es lo mismo que poner la picadera al final de la misa sobre el altar. ¿Verdad? Que nos volvemos locos con esto que yo acabo de decir. Pues es lo mismo. No debe ocurrir. A un católico en otra época no se le hubiera ocurrido hacer una monición desde el ambón. Entonces, este otro texto que ustedes ven en la cita, OLM, es la ordenación de las lecturas de la misa. El leccionario que ustedes usan para hacer las lecturas, el primer tomo, tiene, igual que el misal, unas explicaciones delante. Esas explicaciones, que en el leccionario son como 30 páginas, explica
todo lo que hay que hacer en una lectura y cómo debe hacerse. También está gratis en internet. Ordenación de las lecturas de la misa. La ordenación de las lecturas de la misa dice que las lecturas, estoy en el párrafo primero, ¿verdad? En la segunda oración. Las lecturas tomadas de ediciones aprobadas según la índole de los diferentes idiomas pueden cantarse, pero en tal forma que el canto no oscurezca las palabras. Y voy al segundo párrafo. Dado que el ambón es el lugar desde donde los ministros proclaman la palabra de Dios, se reserva, y mírenlo aquí por si tenían dudas, ¿qué se puede hacer desde el ambón? Se reserva por su naturaleza, primero a las lecturas, al salmo, al pregón pascual. La homilía y la oración de los fieles pueden pronunciarse desde el ambón. O sea, es un permiso que se le da para la homilía y la oración de los fieles. Si el padre quiere predicar desde la sede, puede predicar desde la sede. Pero se puede hacer desde el ambón, igual la oración de los fieles. En cambio, no es conveniente que suban al ambón otras personas como el comentarista, ese es el monitor, ¿verdad? El cantor o el director del canto. El salmista sí, pero que el cantor o el director del canto se ponga desde el ambón a decir, vamos a ensayar este canto, hermanos, por favor. No, señor. Eso usted lo hace desde el micrófono del coro, si tiene micrófono. Ahora, otra alerta. Los libros de las lecturas que se utilizan en la celebración por la dignidad que exige la palabra de Dios no deben ser sustituidos por otros subsidios de orden pastoral. Por ejemplo, las hojitas que se hacen para que los fieles preparen las lecturas o las mediten personalmente. Y yo agregaría ahí, ni el rayo de luz, ni la palabra entre nosotros, ni nada que usted haya preparado ahí que no sea el leccionario. Está prohibido porque yo suelo decir lo siguiente. El rayo de luz, lo que sea que tú tengas, tú lo doblas, lo metes en la cartera, lo dejas arriba del inodoro, en el baño, etcétera. O sea, ese rayo de luz pasa por todas partes. El leccionario no. A nadie se le ocurre tomar el leccionario para llevárselo a leérselo en su cama. A nadie. Es un libro sagrado. Entonces, este taller yo lo di en una capilla muy pobre, muy pobre. Y a mí me sorprendió lo que me dijo la coordinadora de liturgia. Omar, yo quiero que la gente sepa que nosotros lo que hicimos, como no podemos comprar el leccionario porque resultaba caro para nosotros, lo fotocopiamos y lo encuadernamos. Y con el permiso del obispo, eso es lo que estamos usando. Oye, no me diga a mí que vamos a utilizar hojitas impresas sencillamente porque sí. No, hay una dignidad que hay que guardar. Así que olvídense de las hojitas. Y concluyo lo de los lectores con esto. Esto es larguísimo. Esta diapositiva también es un taller distinto que podemos dar para preparar. Y hay una formación permanente que hemos preparado para eso. ¿Cómo deben prepararse los lectores? Dice que hay dos tipos de preparación. Una preparación espiritual y una técnica. La preparación espiritual consiste de instrucción bíblica e instrucción litúrgica. ¿Qué está diciendo aquí la iglesia? Que para que el lector pueda leer adecuadamente, primero debe estar estudiando la Biblia, no leyéndola. Porque también adolecemos de eso, es verdad. Nadie aquí lee la Biblia y somos nosotros los católicos que creamos la Biblia y la tenemos desde hace casi 2000 años. Pero hay que formarse. O sea, si yo voy a leer de la carta de San Pablo a los Filipenses, yo debo saber en qué contexto se escribió esa carta, cuál era el tono de la carta de los Filipenses, porque si ustedes se fijan, hay cartas de Pablo que son, como quien dice, dando un boche, haciendo una corrección, pero hay otras cartas que es sencillamente exponiendo la doctrina. Pues el tono de Pablo debe ser de acuerdo a lo estudiado, Y la segunda es la instrucción litúrgica. Esto que estamos haciendo hoy es una semillita de algo que debe continuarse para todo aquel que lee en la misa, porque no es cualquier tipo de lectura, y aprovecho y digo, porque yo sé que es algo de lo que adolecemos muchos. Como la lectura que se hace en la Sagrada Liturgia
es Dios hablando. Por eso al final de las lecturas se dice palabra de Dios. Pero como en muchas ocasiones no es Dios hablando, porque yo la leo en mi comunidad, yo la leo en mi casa, yo estoy predicando, entonces allá en tu comunidad no hay que decir palabra de Dios al final de las lecturas. ¿Se entiende eso, verdad? Yo, por ejemplo, si conozco que el movimiento Emaús lee siempre el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, ¿verdad? La lectura de hoy domingo. Y en muchas ocasiones la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y terminan diciendo palabra de Dios. Nada de eso se hace porque eso es de la liturgia. La lectura que yo leo en mi comunidad no es Dios salvándome, es yo oyendo a Dios. Dios salvándome es en la liturgia. Y la segunda preparación, que es la preparación técnica, indispensabilísimo si existiera ese adverbio, porque hay que saber respirar incluso. Uno se para en el ambón y muchísima gente se sofoca. Los nervios, obviamente, pero también porque no respiramos. La postura, nos encorvamos, nos apoyamos en el ambón, por lo tanto no podemos articular bien. Y el ejemplo que siempre doy, si yo pongo un anuncio de se solicita mecanógrafa y me llega una muchacha a solicitar el trabajo, pero ella no tiene manos porque se las amputaron, ¿es una injusticia de mi parte no darle el trabajo? No, porque hay requerimientos mínimos. Pues eso mismo entonces para los lectores. Si no sabes leer, oigan bien, porque este mensaje me toca siempre darlo a mí. Yo sé que los padres, los sacerdotes quisieran decírselo a ustedes, pero verdad, les quieren mucho. Entonces me dicen a mí, Omar, dile lo de la lectura. Si yo no sé leer, si yo tengo dificultades para leer la articulación, ya yo estoy mayorcito, estoy usando una caja de dientes, se me despega con facilidad, la voz se me pone gangosa, tengo ya cataratas, necesito los lentes para poder leer porque la presbicia no me deja, etcétera, larguísimo. Usted con mucha humildad dice, Padre, ya yo entiendo que no debo seguir leyendo, póngame a hacer otra cosa. Un día di este taller yo a una comunidad mixta, jóvenes y adultos, y se armó un desorden, estaban peleando y yo, espérense. Y les pregunté a los mayores, ¿por qué es que ustedes siempre leen y no dejan que los jóvenes lean? Y los mayores dijeron, porque los jóvenes nunca aparecen y siempre tenemos que ser nosotros. Y entonces después le dije a los jóvenes, ¿y por qué es que ustedes nunca leen y siempre leen los mayores? Porque cada vez que vamos, siempre los mayores están ahí y no nos dejan leer. O sea, este pleito que hay, que es un asunto de comunicación, se resuelve fácil. Ahora, hay que saber que no son servicios ad vitam, o sea, no es para el resto de su vida que usted es lector. Usted lee hasta que la iglesia ya no requiera de su servicio. ¿Quiénes son los que deben leer? Repito y concluyo. Los seminaristas, el diácono y el cura. Si faltan entonces, podemos nosotros acceder a la lectura. Y la liturgia del servicio del altar, entonces, rápidamente, ¿verdad? Por asuntos, para aprovechar el tiempo. ¿Qué es el servicio al altar? Perdonen. Fíjense que no pongo monaguillos, porque hay varios servicios en el altar. El servicio en el altar lo realiza siempre el obispo y el sacerdote. Quien ayuda en el altar es el diácono. Y quien colabora en el servicio del altar es el acólito. Y el monaguillo ayuda en eso. Entonces, ¿qué todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Ya les voy a poner los términos. Este decreto, que se llama Redemptionis Sacramentum, también lo pueden encontrar en internet, dice: es loable que se conserve la costumbre de que niños o jóvenes, que normalmente se denominan monaguillos, estén presentes y realicen un servicio junto al altar como acólitos y reciban una catequesis conveniente adaptada a su capacidad. No se puede olvidar que del conjunto de estos niños que ha surgido el número considerable de ministros sagrados.
El año antepasado se hizo una encuesta en Estados Unidos sobre cuántos de los actuales sacerdotes habían sido primero monaguillos, y el 85% de ellos había sido primero monaguillos. ¿Qué estamos viendo nosotros ahora? Que ha disminuido la cantidad de monaguillos por dos razones. O se están incluyendo las monaguillas, que obviamente después no pueden optar al sacerdocio, o los ministros extraordinarios de la comunión están haciendo el papel de los monaguillos. O sea, el ministro que va a dar la comunión es el que está ayudando al padre. Como disminuyen los monaguillos, disminuyen las vocaciones. ¿Y qué decir de las niñas? En el 94 se escribió una carta a todos los obispos del mundo diciendo: si en alguna diócesis, teniendo en cuenta un canon del derecho canónico, el obispo considera que por peculiares razones se permite el servicio al altar a las mujeres, esto se debe explicar a los fieles. E igualmente se debe explicar que las mujeres realizan el ministerio de lector en la liturgia y pueden distribuir la Sagrada Eucaristía como ministra extraordinaria de la comunión y prestar otros servicios. ¿Qué está diciendo la Iglesia? Si se están usando monaguillas porque sencillamente no están apareciendo los varones, no está mal. Pero explíquese a las monaguillas y a las mujeres en general y al pueblo en general que no es adecuado que estén asistiendo a eso a menos que haya una necesidad. Ahora mismo, se lo digo con conocimiento, hay muchas parroquias que tienen un servicio de monaguillos, sean 10, 12, 15 monaguillos, de los cuales solo 2 son varones. ¿Y qué sucede con frecuencia? Que el varón no le gusta ir a esas actividades porque está lleno de hembras. Eso es lo que usted oye a sus hijos, a los jovencitos. Y terminan entonces abandonando la posibilidad de la vocación. Y quedan entonces las hembras haciendo este servicio. ¿Cómo se viste uno que sirve en el altar? No es, el que va a servir en el altar no puede ir mal vestido. Tiene que ir, y esto siempre se lo decimos a los monaguillos y acólitos, siempre vaya con zapatos oscuros, negros o marrones. No puede ir en tenis, ni se le ocurra en calizo, ¿verdad? Los acólitos y lectores y otros ministros pueden vestir alba u otra vestidura. El alba, la vamos a ver más adelante, es la ropa blanca que se pone el sacerdote al principio. Pero otra vestidura aprobada pueden ser cualquiera de estas 3 que ustedes ven aquí. Le pongo la azul porque hay institutos a nivel mundial que usan la azul, pero de manera habitual son o la negra o la roja. No sé si notarán una diferencia en el cuello de una de las 3. La del cuello negro se reserva para los seminaristas, acólitos, diáconos, etc. La roja se reserva a los monaguillos, a los que no van a ser sacerdote o no están aspirando al sacerdocio, porque ese cuello, el cuello clerical, hace referencia a eso. Entonces, ¿cómo es esta vestimenta? Se la describo. Eso que utilizan negro o rojo o azul se llama sotana. La sotana, la que usan los seminaristas, los sacerdotes, los obispos, no sé si se han fijado que tiene muchos botones. Desde arriba hasta abajo tiene 33 botones, la edad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos se visten de Cristo. Y la idea de que sea de negro es porque están de luto, mueren al mundo, no siguen viviendo su vida como cualquier cosa. Entonces, encima de la sotana utilizan un roquete. Estos son los monaguillos, acólitos, etc. El roquete no llega hasta abajo, llega hasta la rodilla o por debajo de la rodilla y no cubre la manga completa de la sotana y es abierto en el cuello, puede tener bordado. En ocasiones el roquete es sustituido por otra pieza que es un poquito más larga y que tiene tela de bordado o transparente al final de las mangas y del largo, y es lo que se conoce como sobrepelliz. El sobrepelliz normalmente lo utiliza el que va a coordinar toda la liturgia. ¿Para qué? Para que el sacerdote se dé cuenta cuál es el que lo está ayudando
y así en cualquier situación litúrgica, pues llame de y pueda atenderlo. En algunas partes del mundo, aquí se utilizan una museta. La museta, si se fijan, no es del color litúrgico del día. No hay museta verde, museta dorada, museta morada, no hay, eso no existe. Debe ser del color de la sotana. En este caso le puse una museta negra y como le pongo ahí es amarrada esa. Y en otras partes del mundo se utiliza algo que se parece a lo que usan los diáconos, lo único que es mucho más pequeña, que se llama tunicela. Eso no se ve aquí en este país, pero todo lo otro sí se ve en este país, excepto el color azul. ¿Para qué sirven los acólitos? O sea, ¿cuál es su servicio? Hay acólitos que sirven en el altar, pero hay acólitos que llevan el incienso, el turíbulo, por eso se llama turiferario. En griego, foros significa el que lleva, por eso semáforo, el que lleva la señal, por eso el fósforo, el que lleva la luz. Pues al latín pasa como fero, y de ahí entonces viene Cristóforo, que el español se traduce como Cristóbal, el que carga a Cristo. Pues el turiferario es el que lleva el turíbulo o el incensario, que es esto que vemos aquí, que lleva normalmente incensario junto con la naveta. Ahí en la naveta es que va el incienso. Pero también hay acólito ceroferario, hay acólito crucífero o crucero. ¿Qué son esos? Los ceroferarios son los que llevan los cirios. Los crucíferos son los que llevan la cruz. Hay otros que pueden llevar el dosel. El dosel, no sé si lo han visto, es este techo de tela con 4 varas que se lleva en la calle cuando se va a sacar el Santísimo Sacramento. Es incorrecto sacar el sacramento, la Eucaristía, en la custodia sin nada que la cubra. No se puede salir a la calle sin eso. Hay incluso una especie de sombrilla que se usa, que es mucho más pequeño que el dosel, la puede llevar una sola persona, que todo esto la iglesia lo tiene normado. No es porque sí. ¿Y por qué hay que llevar eso? ¿Por el sol? No, porque es para el sacramento. Eso lo que representa es la iglesia, que Cristo no anda en el mundo sin la iglesia, sino que es la iglesia la que lleva a Cristo. Y hay acólitos lectores, cantores, asistentes de organistas, de prelados, etc. ¿Cómo entra la procesión entonces? El orden de la procesión es el siguiente. Delante siempre va el incienso, el navetero y el turiferario. Luego en medio va la cruz. Y a ambos lados de la cruz, y si no cabe, detrás de la cruz, los ceroferarios. En ocasiones en nuestras parroquias, como el pasillo central es tan estrecho, no caben los 3, crucífero y los 2 ceroferarios. Entonces se ponen detrás. Ese debe ser el orden de la procesión, porque es Cristo quien preside y Él nos trae la luz. Siempre debe ser así. Y esto, que es un poquito engorroso a veces decirlo por lo que hemos visto que sucede, esto es lo que manda el misal. Sobre el altar o junto al altar se colocarán en toda celebración al menos 2 candeleros con sus velas encendidas. Al menos 2. He visto parroquia con una sola en una esquina decorada con flores como si fuera un arreglo de una mesita. Al menos 2. O también 4 o 6, sobre todo en las misas de domingo y fiestas de precepto. Ustedes ven eso que yo estoy poniendo. La iglesia lo manda. En domingo y en fiestas de precepto hay que poner 6. Y dice, y si celebra el obispo, 7. Si el obispo va a presidir una celebración, tiene que haber 7 candeleros. ¿Y por qué? Y todo eso, además del signo, si ustedes se van al libro del Apocalipsis, donde está ocurriendo la celebración eucarística con el matrimonio, verán que en el altar había 7 candeleros. Esos 7 candeleros son los 7 espíritus, como dice el libro del Apocalipsis, que están en la presencia de Dios. Y además dice el misal,
También sobre el altar o cerca del mismo habrá una cruz con la efigie de Cristo crucificado. Sobre el altar tiene el sacerdote que mirarla. El sacerdote no puede celebrar la Eucaristía si no tiene un crucifijo delante de él. La cruz procesional que enseñamos anteriormente es solo para procesión. Entra y luego se va a la sacristía y luego sale. Pero como en muchas ocasiones no hay crucifijo sobre el altar, lo que se hace es que la cruz procesional se deja a una esquina del altar. Entonces, esa cruz tiene que estar mirando al altar para que el sacerdote, cuando se consagre, esté viendo a Cristo. Y dice además que en el altar se puede poner el evangeliario, que es otro libro distinto de las demás lecturas, a no ser que se lo lleve en la procesión de entrada. El de los evangelios, no el leccionario. Y además, en el momento adecuado, entonces, se podrán poner los otros elementos de la Sagrada Comunión. Y por último, entonces, la liturgia de la comunión. Le dije los lectores y ahora el servicio al altar, pues ahora el que da la comunión. ¿Cuál es el papel del que da la comunión? Este documento de la Iglesia Católica, que se llama Immense Caritatis, explica que dar la comunión como ministro extraordinario, si alguno de ustedes lo es, por favor, escuche bien, es un servicio litúrgico que responde a necesidades de los fieles, destinado sobre todo a los enfermos y a las asambleas litúrgicas en las cuales son particularmente numerosos los fieles que desean recibir la comunión. ¿Cuál es el primer fin del ministro extraordinario de la comunión? Los enfermos. He tenido que llegar a parroquias y descubrir que son 50 ministros, 80 ministros, 100 ministros, y que el sacerdote siempre tiene el dolor de cabeza de que no todos están asistiendo a los enfermos, sino que lo que hacen es participar de la misa y como son tantos, sirven una vez cada 2 meses. Ese servicio no lo necesita la iglesia. ¿Qué sí debe hacer el ministro extraordinario? La iglesia dice en ese mismo documento, es un decreto, parágrafo 1, artículo 8, parágrafo 1. La disciplina canónica sobre el ministro extraordinario de la comunión, un paréntesis porque no aclaré, no es ministro de la Eucaristía. Eso no se dice en la iglesia. Es ministro extraordinario de la comunión. ¿Por qué? Porque el laico que está instituido para eso no sirve en la misa entera. No es ministro de la Eucaristía, sino que sirve solamente en el momento de la comunión. Por eso es ministro de la comunión. Y no es ordinario, porque como dice el primer párrafo que le estaba leyendo, el derecho canónico dice que el ministro ordinario de la Sagrada Comunión es el obispo, el presbítero y el diácono. Mientras son ministros extraordinarios, el acólito instituido o el fiel a ello delegado. O sea que ministros extraordinarios de la comunión, los laicos, y son extraordinarios y son de la comunión. ¿Cómo nosotros sabemos que un ministro extraordinario puede servir? Yo se lo digo sencillamente. Si el sacerdote o los sacerdotes y el diácono y hay un acólito están ahí, no hay necesidad de un ministro extraordinario. Ahora, si se va a instituir un ministro extraordinario, debe saberse que para distribuir la comunión en la celebración y fuera de la celebración, se instituyen, aquí lo deja en latín, ad actum vel ad tempus. ¿Qué quiere decir eso? Se instituye durante un tiempo específico para un servicio específico. En nuestro país, los obispos han determinado que los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión sean como tal solo durante 2 años. Y que a partir de los 2 años pueden renovar
Igual hay ocasiones, en casos imprevistos, que se puede conceder ad actum por el sacerdote. O sea, el ministro extraordinario de la comunión lo instituye el obispo, pero en ocasiones el sacerdote se ve sin ministros y entonces le puede decir a alguien, por favor, ven, ayúdame. En ese momento, en esa sola Eucaristía, él es ministro. Si no, no. Fuera de ahí no puede serlo. Y aquí les hablaré del sagrario, de la reserva. Hay un documento que ese sería muy interesante que ustedes lo leyeran si les interesa mucho, que es sobre la adoración eucarística. El documento se llama Ritual de la Sagrada Comunión y del culto a la Eucaristía fuera de la misa. Eso es, cómo se adora, cómo se lleva la comunión al enfermo, básicamente. Pues dice el numeral 5, el fin primero y primordial de la reserva, o sea, de Cristo en el sagrario, de la reserva de las sagradas especies fuera de la misa es el viático. Los fines secundarios, la distribución de la comunión y la adoración de nuestro Señor. O sea, la razón por la que guardamos al Señor en el sagrario es para poder llevar la comunión al moribundo. Y la segunda intención es para llevar la comunión al enfermo o dar la comunión ahí en la misa o fuera de la misa. Y la tercera función o misión es la adoración. Y eso se resume fácil en la siguiente frase. Nosotros no reservamos a Cristo para adorarlo. Lo adoramos porque lo reservamos. La razón por la que nosotros vamos a la capilla y adoramos en el sagrario es porque Él está guardado. A mí me sorprende y me choca en ocasiones que nosotros vamos a la capilla con mucha piedad, mucha devoción, mucha adoración, etcétera, y la misa nos aburre. Es el mismo Cristo, es la misma situación. De hecho, la Iglesia tiene prohibido que en el mismo templo ocurra adoración eucarística y misa, que desde que esté empezando la misa hay que suspender la adoración. Y eso, por ejemplo, nuestro obispo, Monseñor Osoria, en las visitas pastorales que está realizando, está yendo a corregir eso. Si las capillas de adoración están pegadas al templo o dentro del templo, hay que retirar la adoración cuando va a empezar la misa. Tiene que estar totalmente separada para que los fieles no se confundan. Y volviendo a la Redención y Sacramentum, yo le pongo estas imágenes a la derecha suya. Yo no sé si la han visto en algún momento. Ustedes dirán, bueno, la de abajo, la del medio se parece a lo que usa el Padre. Bueno, estas tres cosas, mucha gente le dice portaviáticos, pero no es correcto decirle portaviático porque el viático es la comunión que se le da al moribundo y la comunión a los moribundos se la da el sacerdote. Los laicos, ministros extraordinarios de la comunión, dan la comunión, no el viático. Entonces no debe ser llamado portaviático, sino que debe ser llamado, y este es el nombre que ustedes lo encuentran en los documentos de la Iglesia, píxide o, como prefieren muchos, teca, la teca, que se parece a esto que yo tengo aquí. Esto no es una teca, esto es un pastillero que me regalaron, pero que se parece a esto. Eso sería la teca. Entonces, en esas imágenes que le pongo a la derecha, las tres son del mismo tamaño, no son grandes. Cabe una hostia, el tamaño de una hostia en la base de cada uno. Esas son píxides o tecas. ¿Y qué dice la Redención y Sacramentum en el numeral 133? Que el sacerdote o el diácono o el ministro extraordinario de la comunión, cuando el ministro ordinario esté ausente o impedido, que lleva al enfermo la Sagrada Eucaristía para la comunión, irá directamente desde el lugar donde se reserva el sacramento hasta el domicilio del enfermo, excluyendo cualquier actividad profana para evitar todo peligro de profanación y guardar el máximo respeto al cuerpo de Cristo. Lo explico por si acaso no se entendió.
El que lleva la comunión al enfermo no puede ir a comprar su comida, no puede pasar por el supermercado, no puede hacer una diligencia antes de ir donde el enfermo, sino que busca la comunión y la lleva directamente al enfermo y luego entonces procede a hacer las actividades que tenía pendiente. ¿Por qué? Porque es Cristo que está ahí. No es correcto llevar a Cristo a cualquier lugar porque puede ocurrir cualquier peligro de profanación. Y concluye ese texto que les pongo ahí. Además, sígase siempre el ritual para administrar la comunión a los enfermos, como se prescribe en el ritual romano. Si entre ustedes hay quienes llevan la comunión a los enfermos, sepan que hay un ritual para eso, que puede tener adaptaciones, pero que debe tener eso. No puede ser cualquier cosa, sino que tiene que decir eso. Se leen esas lecturas, se hacen esos textos. Bien, y además, si el enfermo comulga, perfectamente. Pero ¿y si el enfermo no puede comulgar porque cuando llegaste a la clínica o a la casa descubriste que ya no puede deglutir, o quizás se lo llevaron a la clínica, o quizá ya falleció? ¿Qué hace uno? La iglesia dice que hay que retornar el cuerpo de Cristo al sagrario. Y que si no, entonces hay que consumirla. Fíjense que la iglesia no dice comulgar, sino consumirla. Cuando tú llevas a Cristo a un enfermo y el enfermo no puede comulgarlo, tú te lo consumes, tú no lo comulgas, porque en ti no está haciendo ninguna acción, porque ya hizo lo que tenía que hacer en ti en la Eucaristía. Tú la estás consumiendo para evitar el peligro de profanación. Esa imagen que les pongo ahí es a propósito. Eso no se hace. Eso que ustedes están viendo ahí. ¿Qué dice la iglesia en el ritual de la comunión y el culto eucarístico fuera de la misa? Al distribuir la Sagrada Comunión, consérvese la costumbre de depositar la partícula de pan consagrado en la lengua de los que reciben la comunión. La iglesia prefiere la comunión en la boca antes que la comunión en la mano. La práctica de la comunión en la mano en nuestro país es un permiso. O sea, ustedes se van al Concilio Plenario Dominicano y dice que puede darse la comunión en la mano, no que va a darse, sino que la comunión es en la boca y que si hay alguna dificultad se puede dar en la mano. Nadie puede ser obligado a comulgar en la mano. Y ese es el modo tradicional de muchos siglos. Sin embargo, dice el texto, las conferencias episcopales pueden decretar con la confirmación de la sede apostólica que en su jurisdicción se pueda distribuir también, depositando el pan consagrado en las manos de los lides. Y miren lo que dice aquí. Con tal de que se evite el peligro de faltar a la reverencia o se dé lugar a que surjan entre los fieles ideas falsas sobre la Santísima Eucaristía. Una señora, escuché una vez que dijo, yo lo recibo en la mano y las partículas que quedan en la mano, yo lo que hago es que me la paso por el lugar donde más me duele en el cuerpo. Eso se llama profanación de la Eucaristía. Eso es pecado gravísimo en la iglesia. Gravísimo en la iglesia. Igual he conocido personas que dicen, no, yo como, bueno, hay un video de eso, de una esposa de un presidente, que ella comulga, recibe la comunión en la mano, la fracciona en dos, comulga una mitad, se sienta en su banco y la otra mitad se la pone en el bolsillo al marido, para que el marido también esté protegido. Todo esto son ideas falsas sobre la Santísima Eucaristía y la iglesia tiene prohibido eso. Y en la última jornada mundial de la juventud, que se dio la comunión en las manos, los que pasaron por ahí en Panamá, al día siguiente de haber acabado todo, descubrieron hostias en la grama. Si hay peligro de profanación, hay que dar la comunión en la boca. ¿Alguno de ustedes es ministro extraordinario de la comunión? Sepa que debe siempre preferir la comunión en la boca antes de la comunión en la mano. Y les digo algo,
El texto en el cual está basado la comunión en la mano, que es supuestamente de unas catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén, siglo IV, se ha descubierto en el año pasado de que muy probablemente no las escribió San Cirilo, porque ni por el lenguaje ni por la enseñanza se parece a San Cirilo, y que San Cirilo nunca dio la comunión en la mano. O sea que muy probablemente haya sido un error que se ha ido admitiendo desde hace 50 años para acá. Así que preferir la comunión en la boca antes que en las manos. Ahora, una alerta que pone este documento sobre la adoración. En el ornato y en el modo de la exposición hay que evitar cuidadosamente lo que puede oscurecer el deseo de Cristo, que instituyó la Eucaristía ante todo para que fuera nuestro alimento, nuestro consuelo y nuestro remedio. No es correcto, y perdonen que insista tanto con lo incorrecto, porque es que la iglesia es clara, pero parece que no lo sabemos leer. No es correcto exponer el Santísimo en una mesa que no sea el altar. No es correcto exponer el Santísimo Sacramento con velas que no sean las del altar. Eso lo manda ese documento, está ahí. No es correcto decorar en el ornato la adoración eucarística con cosas que no tengan que ver con Cristo quedándose en el altar. O sea, luces hermosísimas, telas de todos los colores, charamicos, estatuas. La iglesia dice que no. ¿Por qué? Porque los fieles se confunden. Y si no me creen que los fieles se confunden, sencillamente hay que ver lo que piensan los fieles de la misa y lo que piensan los fieles de la adoración. Hasta tal punto que San Juan Pablo II tuvo que dar un boche grandísimo, una corrección grande tuvo que hacer y dijo: es necesario que los fieles entiendan que el Cristo que se adora es el mismo Cristo que se comulga. Porque en muchas ocasiones nos comportamos como si fueran dos Cristos diferentes. Y dice ese mismo documento, ya para casi acabar, las exposiciones breves del Santísimo Sacramento, o sea, allá donde no hay lo que llamamos adoración perpetua, las exposiciones breves, jueves eucarístico, eso se llama exposición breve, deben ordenarse de tal manera que antes de la bendición con el Santísimo Sacramento se dedique un tiempo conveniente a la lectura de la palabra de Dios, a los cánticos, a las preces, y miren lo que dice, y a la oración en silencio prolongada durante algún tiempo. A mí me llama la atención que nuestras adoraciones no son adoraciones, porque están tan llenas de cantos, están tan llenas de bullicio, de oraciones escandalosas, que no son adoración. Si se van al catecismo de la Iglesia Católica en la cuarta parte, que es la que corresponde a la oración de la Iglesia, verán que la Iglesia hace una diferencia entre alabanza y adoración. Y dice que la alabanza es decir a Dios qué grande es Él, básicamente. Y la adoración es el silencio delante de la grandeza de Dios. Por eso mismo, yo recuerdo que estaba dando un taller de la misa paso a paso a mi familia en una casa y estaba invitado un sacerdote que ustedes conocen, el padre Lucas Lafleur. Él estaba invitado para bendecir esa casa y en lo que él llegaba, pues decidimos empezar el taller porque le cogió la hora. Pues él llegó en medio del taller y yo le dije: padre, venga, bendiga, y después yo sigo. Y él me dijo: no, termina, yo quiero escuchar. Ustedes saben cómo me puse yo, nervioso, con el padre ahí en el público. Y bueno, voy exponiendo, etcétera, y veo una mano levantada. El padre Lucas le levanta la mano y yo: dígame, padre. Y él me dice: Omar, una pregunta, con su acento canadiense. Una pregunta, dígame. ¿Qué tú me dices a mí de los cantos y alabanzas que se hacen cuando uno eleva el cuerpo de Cristo y después eleva la sangre? Y yo dije: bueno, esto es un gancho. Déjame hablar lo que dice el misal. Y le digo: padre, dice el misal romano
que debe ser silencio de adoración. Y él abre los ojos y me dice, pero ve tú a mi parroquia y díselo a ellos porque a mí no me hacen caso. Efectivamente. En muchísimas ocasiones los curas se quedan callados para que el fiel no se ofenda. Pero al fiel hay que darle catequesis. Ustedes ven que el padre eleva el cuerpo después de consagrado y le eleva la sangre luego de consagrada. Se supone que es silencio que debe haber. No, Jesús mío, creo en ti, te adoro, te espero, gloria, gloria. Eso no está mandado por la iglesia. Y dirá alguno de ustedes, Omar, pero el padre fulano, no me interesa cuál es el nombre del padre fulano, hace tal cosa. Qué bueno que se corrige el padre fulano porque la iglesia manda una cosa específica. Nada más hay que ver cómo uno dice misa de domingo y se llena el templo, pero uno dice día de semana, misa de sanación por los enfermos y hay que alquilar sillas. Y les digo algo, hay un documento de la iglesia que se llama sobre las oraciones para obtener de Dios la curación y dice que no es correcto introducir oraciones de sanación dentro de la liturgia. Que para hacer sanación dentro de la liturgia hay misas por los enfermos. Y entonces es incorrectísimo decir que hay misas de sanación o misas con oración de sanación. No es correcto. Termina la liturgia y entonces usted puede proceder a hacer una oración, eso sí, pero ni siquiera el cura revestido, ni siquiera dentro del templo haciendo creer a los fieles que es parte de todo. No, sino que tiene que ser una cosa distinta de la otra. Y también dice el mismo documento, lo mismo decimos para los exorcismos. No se hacen exorcismos dentro de la liturgia, a menos que sea la liturgia del exorcismo. O sea, una misa con exorcismo prohibidísima. Bien, vayan apuntando sus preguntas. Y por favor, cuando las apunten, no me digan nombre de parroquia ni de sacerdote, que no me interesa. Y ya quiero concluir entonces con los ornamentos litúrgicos, que esto yo sí sé que se lo saben. Por eso lo dejé para el final, pero para que entiendan. Le pongo a la izquierda a los obispos, en el centro los presbíteros y a la derecha los diáconos. Eso blanco, esa vestimenta blanca que utilizan todos los ministros y que ahorita vimos que los acólitos pueden utilizar también y los monaguillos, es lo que se conoce como alba. Alba viene del latín album, que lo que significa es blanco. El alba representa el bautismo, la pureza bautismal. Por eso todos los ministros la usan antes de ponerse cualquier otra vestimenta. Esta vestimenta se amarra, en cierto modo, a la cintura con un cordón que se llama cíngulo. No se llama correa, no se llama soga, cíngulo. El cíngulo representa la castidad. Por lo tanto, un cura no debería celebrar sin cíngulo. Tiene que siempre ponerse el cíngulo. Y otra cosa, todo esto el sacerdote, obispo, presbítero y el diácono debe hacerlo en la sacristía, porque la sacristía es un lugar sagrado. Si quieres, si aquí hay alguno que sea sacristán o les interesa, podemos darle un curso solo para sacristanes de cómo atender la sacristía. En la sacristía, como su nombre lo dice, es un lugar sagrado. La sacristía no es la oficina del padre. En la sacristía usted no puede estar, solamente está el padre y aquellos que el padre necesita o que se revistan o que lo ayuden a revestirse. Y cada vestimenta que él usa tiene una oración que él debe hacer. Por ejemplo, aquí les pongo solo la del cíngulo, pero entiéndase que se necesita para el alba, para el cíngulo, para la estola, para la casulla, para la mitra, etc. Incluso al lavarse las manos hay una oración. En la sacristía, digo. Pues miren la oración del cíngulo. Cíñeme, Señor, con el cíngulo de la pureza y extingue en mi cuerpo el fuego de la sensualidad para que posea siempre la virtud de la continencia y de la castidad. Amén. Obispos, presbíteros y diáconos utilizan cíngulo.
Luego entonces sigue la estola. La estola en los obispos y los presbíteros es como ustedes ven ahí. Sin embargo, la del diácono es cruzada. Y la del diácono siempre se cruza de izquierda a derecha. Si ustedes abren la estola diaconal, verán que no es igual que la estola presbiteral y episcopal, o sea, sacerdotal, sino que tiene una desviación para que caiga recto abajo. Entonces, las estolas son el primer símbolo del servicio que utilizan los ministros sagrados. Tan indispensable es que los ministros tienen prohibido celebrar sin cíngulo. No se debe celebrar sin cíngulo. Si ustedes regalan, ustedes lo pueden buscar en internet, un equipo de emergencia, como le dicen algunos, para atender a enfermos moribundos, a un sacerdote, verán que tiene su patena, que tiene un cáliz, que tiene un crucifijo, etcétera, y tiene una estola morada. O sea, si yo fuera sacerdote, yo puedo, en una ropa adecuada, usar solo la estola en caso de emergencia. Pero la iglesia manda que se utilicen todas las vestimentas. En este caso estamos hablando de la estola. La estola entonces cruza por ambos lados y es tan significativo el servicio de la estola que cuando se hace un exorcismo, el sacerdote exorcista toma su estola y la pone sobre la cabeza del exorcizado. Y los demonios se revoltean cuando el sacerdote hace eso. Y lo que representa es la función sagrada del celebrante. Luego sigue, en este caso, la dalmática, que es del diácono. La dalmática no es lo mismo que la casulla que usa el sacerdote. La dalmática representa servicio también. Y la utilizan del mismo color litúrgico los diáconos. Hay ocasiones que hay obispos que funcionan como diáconos. Entonces eso y la estola es lo que ustedes ven, que puede ser blanco, que puede ser verde, que puede ser rojo, etc. En cambio, la casulla es esta tela grande de color litúrgico que utilizan obispos y presbíteros. La casulla representa una casa grande, por eso casulla. Y lo que quiere simbolizar es que los fieles pueden resguardarse debajo de la casa de la fe del sacerdote como hijos del sacerdote, como hijos suyos. Y representa el suave yugo de Cristo. Solo los obispos utilizan esto aquí arriba en la coronilla que se llama el solideo. El solideo no es de color litúrgico, sino que es del color propio del servicio. Los obispos la utilizan de color violeta, los cardenales la utilizan rojo y solo el papa la utiliza blanca. Anteriormente también los sacerdotes utilizaban y la utilizaban negra, y todavía hay congregaciones religiosas que utilizan solideos del color del hábito de su congregación. Se llama solideo porque solo Dios, se quita solo delante de la presencia de Dios. Y ustedes ven en la misa que se les retira al obispo, o él se la retira cuando él va a consagrar. Santo eres en verdad, Señor, etcétera. Y ahí se la retiran o él se la retira. Cuando él se la vuelve a poner, cuando retiran la reserva, o sea, ya dieron la comunión, se guarda todo en un copón, la reserva eucarística, y se lleva al sagrario. Cuando se lo llevan allá, entonces él vuelve a ponerse el solideo. Encima del solideo él usa la mitra. La mitra es este gorro con dos picos, uno hacia adelante y otro hacia atrás, que lo que representa es un pez con la boca abierta esperando ser pescado. Es sinónimo de poder y tiene detrás dos bandas de tela que cuelgan. Eso es lo que se conoce como ínfulas. De ahí el lenguaje español ha tomado ínfulas como sinónimo de grandeza. Pues las ínfulas representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, y por lo tanto solo en los obispos, solo en la cabeza del obispo es interpretado adecuadamente.
O sea, ¿cómo debemos nosotros entender la Sagrada Escritura? Como los apóstoles nos la enseñaron. Y los apóstoles dejaron sucesores que se llaman obispos. Los obispos entonces utilizan una especie de bastón, que no se llama bastón, sino que se llama báculo. El báculo, miren que no tiene S, ni termina en A, no es báscula, eso es otra cosa. El báculo representa el oficio de pastor. Los pastores utilizan el báculo para alar por el cuello a las ovejas y también para golpear los depredadores. Ojalá los obispos utilizaran esto con más frecuencia. Es signo de autoridad y jurisdicción. Se supone que el báculo, como ustedes ven en la imagen, debe terminar apuntando hacia abajo o haciendo una vuelta sobre sí mismo. Y que solo el báculo del Papa debe apuntar hacia arriba. El báculo del Papa se llama férula y termina en forma de cruz. ¿Por qué esta diferencia? Porque los obispos no tienen poder sobre el cielo y la tierra, sino que los obispos tienen poder sobre la tierra. De cielo y tierra solamente se le otorgó a San Pedro. Por lo tanto, solo el del Papa debe apuntar hacia arriba. Y ya para terminar, para dar paso a sus preguntas, concluyo con los objetos sagrados. Vasos y paños sagrados. Ustedes ven en el centro el cáliz, que es la copa, pero no se llama copa, sino cáliz. Y fíjense que normalmente tiene un nudo en el tallo. Ese nudo no es decorativo, es para que el sacerdote pueda agarrarlo, porque se supone que cuando el sacerdote consagra el cuerpo de Cristo, estos dedos tocaron el cuerpo de Cristo y entonces él va a pasar ahora a tomar el cáliz. Estos dedos no deben agarrar el cáliz, sino que estos dedos. ¿Y qué hace él entonces? Déjenme tomar este objeto aquí. El sacerdote debe entonces tomar el cáliz así y mantener estos dedos unidos. Toma el cáliz y lo eleva y pasa las páginas del misal así. Todo eso está en el misal, eso no se ha eliminado. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Un desorden. Incluso la base del cáliz, los que son sacristanes lo sabrán, la base del cáliz tiene una crucecita. Hay una crucecita en la base. ¿Para qué? Para que solo de ese lado sea que el sacerdote pueda consumir la sangre de Cristo. ¿Por qué no puede ser de cualquier lado? Porque si es de cualquier lado, entonces la purificación, que es echarle el agua para que la sangre no se pierda, él no va a saber dónde hacerla y va a tener que mojar entero el cáliz. Sin embargo, si la hace de un solo lado, de ese solo lado es que va asumiendo la sangre constantemente y el agua en la purificación. Encima del cáliz, la patena. La patena es un platillo es plano y encima la hostia. La hostia no puede ser más grande que la patena jamás en la vida. Debajo del cáliz, ustedes ven este paño cuadrado grande, es el paño corporal. Se llama corporal porque es para el cuerpo de Cristo. Al Señor Jesucristo lo envolvieron en un paño cuando fue sepultado, pues encima de ese paño es que debe ponerse el cáliz y la patena. A mano derecha, ustedes ven un cuadrado con una cruz, esa es la palia. La palia está hecho de cartón, de plástico, de muchísimas cosas, forrado con tela. La palia sirve para tapar el cáliz, sinónimo de misterio, pero también para evitar que se introduzcan insectos, alimañitas. ¿Por qué? Porque si una mosca pasa sobre la hostia, usted espanta la hostia. ¿Cómo es la mosca en la hostia? Pero si la mosca cae en la sangre, usted no puede sacar la mosca introduciendo el dedo y tirar la mosca a un lado porque tiene sangre. Entonces, para evitar todo eso, la iglesia tiene la palia. Y detrás y debajo de la palia ustedes ven un pañito rectangular que se llama paño purificador. Cuando el sacerdote termina de comulgar, que ustedes ven que él usa un pañito para ir recogiendo todo, no digan por favor limpiando. El sacerdote no limpia los vasos.
¿Por qué? Porque entonces quiere decir que la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo ensuciaron. Y no ensuciaron, son lo más limpio que hay. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? Purifica, recoge lo puro. Entonces, él purifica la patena dentro del cáliz y luego echa el agua para la purificación. Ustedes conocen la custodia a la izquierda. Ahí es donde se pone el Santísimo Sacramento para ser expuesto. Miren delante que le pongo un cáliz y un copón. El cáliz y el copón ustedes pueden ver que son similares. La gran diferencia es la crucecita de la base del cáliz. Ahí yo veo que es un cáliz. Y también la forma. La forma del cáliz es más triangular y la forma del copón es más redonda. Y además el copón tiene una tapa. Eso lo digo por si acaso les toca estar en sacristía o ayudar en alguna celebración. En ocasiones el copón está tapado. Mírenlo en el centro, como se lo pongo, tapado con una tela. Esas telas que nosotros usamos ahora resuelven, pero no son lo más bonito y más digno, sino que son este tipo de cosas. Eso es lo que se conoce como velo o ciborio. Debe estar tapado. El cáliz, el copón dentro del sagrario tiene que tener un velo. Y también entonces ustedes ven a mano izquierda el acetre y el hisopo. Esos son los nombres de esos objetos. Ahí es donde el sacerdote tiene el agua bendita. En el acetre y el hisopo. El hisopo es lo que ustedes leen en el Salmo 50. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Es esto. El verbo que utiliza la iglesia para la acción de rociar con agua bendita es asperjar. Oigan ese verbo. Asperjar. Yo asperjo, tú asperjas, él asperja, etc. Padre, écheme agua. Eso es con una manguera o con una cubeta. Padre, aspérgeme. Eso es con el hisopo y agua bendita. A mano derecha ven que les resalto el atril. El atril es esta estructura que se pone sobre el altar para poner encima de él el misal. Y ya por último, vemos la cruz procesional, el incensario, que ya ustedes lo habían visto, que también se conoce como turíbulo, y donde va el incienso, naveta, que lleva una cucharita. Hay muchísimos objetos más, pero aquí les pongo solamente los más usados entre nosotros en nuestro país. Sepan que la iglesia tiene muchísimos ornamentos, objetos, vasos y paños sagrados que se utilizan, y cada uno tiene una función específica y un signo específico. Vamos a dejarlo ahí para dar chance entonces a sus intervenciones. Omar, ¿cómo prefieres que hagan la pregunta? ¿La hagan en vivo o la hagan por el chat? En vivo es mejor, pero veo que hicieron unas en el chat. Yo voy a empezar con las del chat y luego entonces en vivo, entonces ustedes le dan la palabra. Tenemos una en Facebook también que podemos iniciar con esa, si me lo permites. Sí, por favor. Sí. Esa dice: hola, sé que en situaciones de emergencia todos los bautizados podemos bautizar. Quiero saber si hay algún protocolo a seguir en estos casos. Sorprendentemente, no solamente los bautizados podemos bautizar, sino hasta los no bautizados pueden bautizar. Cualquier fiel y hasta un infiel puede bautizar. Solamente se necesitan 3 condiciones. Primero, que se bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso hay que decirlo. Segundo, que se bautice con agua. Puede ser o sumergiéndolo o echándole 3 veces agua en la cabeza. Y tercero, que se bautice con la intención de que la persona se salve. Es para eso. No es magia ni nada de eso. Por lo tanto, los bautismos de agua que suceden en barrios y en campos, yo soy padrino de agua, etcétera, no son bautismos verdaderos porque no están con la intención de la iglesia.
Si yo voy a bautizar, yo médico, y tengo un niño recién nacido, un prematuro que se va a morir, y yo conté con la aprobación de los papás, yo con un suero de uso ahí que estuviera ahí, o con agua incluso de la llave, puedo y debo bautizar a esa criaturita en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que esas son las únicas condiciones. Decir eso y tener la intención y que sea con agua, nada más. Alguno dirá, ¿y donde no hay agua? Porque somos expertos en situaciones difíciles. Se cayó el avión en el desierto del Sahara y no había un oasis cerca y nadie llevó cantimplora, no hay nada. Bueno, pues ya ahí no hay de otra. Ahí usted hace el gesto, pero se supone que debe ser con agua. Bien. Bueno, pues seguimos entonces con las preguntas del chat y luego entonces paso a las preguntas en vivo. En el chat de Zoom nos dicen, cuando hacemos las admoniciones desde un texto, ¿cuándo? ¿Cuándo hacemos las admoniciones? ¿Desde un texto o cuándo las leemos? Bueno, para hacer las admoniciones o moniciones, tienen que leer la lectura, obviamente, pero también tienen que saber de qué trata la misa. ¿Por qué? Porque el sacerdote hace una oración al principio que se llama oración colecta, que lo vamos a ver al final, en la tarde. Y en la oración colecta te explica el sentido del día. Así que, por ejemplo, leen las lecturas, las 3 con el Salmo, y también la oración colecta. ¿Dónde la consiguen? Lo que más hay es aplicaciones y dirección en internet para hacer eso. Insisto con lo de la brevedad y que sean preparadas, ¿verdad? Sí, ok. ¿Cuál es la forma correcta de mantener en buen estado los objetos sagrados? ¿Purificar los objetos sagrados sería la expresión correcta? No, purificar no, sino mantener en buen estado, sí. Porque la purificación la hace solamente el diácono y el sacerdote en el momento de recoger las especies sagradas. Si es para guardar y mantener en buen estado los objetos sagrados en la sacristía, por ejemplo, por eso les sugería un curso para sacristanes. Lo que normalmente utilizan los sacristanes son bolsas de seda o de lana para guardar los vasos sagrados. No deberían estar expuestos siempre, sobre todo en este pequeño país donde el salitre, el calor, la humedad puede acabar con muchas cosas, sino guardarlas en bolsas que pueda mantener la humedad fuera o absorber la humedad al menos. Sacarla con cierta frecuencia y limpiarlo. La iglesia, los sacristanes, recomiendan que sean paños de seda para que no vayan a rayar los objetos, porque usted lo que quiere es quitarle el polvo. Puede ser con un plumero, no pasa nada, pero van a quedar pelusas. Entonces, de seda. Incluso hay sacristanes de las grandes basílicas que ellos usan guantes de seda para no manchar los objetos. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que cuando uno está preparando la credencia es la mesita que utiliza el padre con todos los objetos sagrados. Cuando uno está preparando la credencia, uno descubre que tiene muchas huellas digitales, los vasos, la patena, y por más que uno le dé, es por eso, porque es que uno tiene grasa de manera natural en la piel. Entonces, ellos utilizan guantes de seda o de algodón. Pero hay maneras. Yo recomiendo siempre tener deshumidificadores en las sacristías. Si no, bueno, pues un aire acondicionado que en una configuración sin humedad, o sea, que saque la humedad, porque es que muchas de estas cosas se manchan, muchas de estas cosas se rayan y con cierta frecuencia, entonces hay que pulir muchos de estos objetos, sean los candeleros, sean los vasos sagrados, pulirlo. Y mi recomendación es que no lo hagan ustedes, sino que lo manden a un orfebre a pulirlo y a darle la terminación, porque con un producto para pulir de lo que uno encuentra en el supermercado, uno puede producir mucho daño. Además, todos los vasos sagrados, la iglesia manda que tenga una pátina, una cubierta, un baño de oro. Entonces imagínense que usted se ponga a darle con un brillito a algo de eso, sería horrible, además de que no es digno. Entonces hay maneras de mantener estas cosas guardadas. Y las vestimentas
Igual, nosotros usamos armarios con perchas, con ganchos, ¿verdad? Pero no es eso lo que la iglesia normalmente usa, sino que lo que utiliza es, cuando uno llega a una sacristía bien hecha, tiene muchos muebles, o sea, todas las paredes tienen muebles, y estos muebles, muchos son de gavetas anchas, anchísimas y estrechas. Es para que las casullas y las albas se pongan en las gavetas, porque cuando uno cuelga la ropa, se va deshaciendo, se va dañando, etcétera. Además que las perchas pueden marcar algunas partes, y nosotros porque tenemos casullas de ahora, pero por ejemplo los que celebramos la misa en latín una vez al mes, la estamos celebrando de hace 5 años en la Regina Angelorum, nosotros utilizamos casullas que son del siglo XIX, que son del siglo XVIII. Esas casullas usted no las puede colgar, tienen hilo de oro, tienen un bordado a mano excepcional, etcétera. Entonces hay unos cuidados que se hacen. Igual los libros sagrados. Libros que usted usa una vez al año, por ejemplo, las misas de la Virgen, de la Altagracia y la Merced, que es una vez al año, el Santo Triduo, que es una vez al año. Recomiendo que los saquen una vez al mes y lo desempolven y lo revisen el empastado, porque ustedes saben que hay animalitos que se van comiendo las páginas, la humedad las va pegando, etcétera. Entonces, muchos de estos libros vienen con un estuche. Si vinieron con el estuche, presérvenselo. Si no, si ya no hay de otra, bueno, pues entonces sáquenlo una vez al mes para que puedan ir limpiándolo y cuidándolo, y así entonces lo tengan siempre listo. Y esos libros, un libro bien cuidado puede durar fácilmente 1000 años, bien cuidado. Bien, la otra pregunta, y ya con esto termino con el chat. No, hay más. La oración de los fieles no debe leerse desde el ambón cuando se lee desde el rayo de luz u otros. Es que la oración de los fieles no debe leerse del rayo de luz ni nada de eso. Hay un libro de oración de los fieles, y de hecho el misal o el libro de la sede tiene las oraciones de los fieles. Entonces se puede leer desde el ambón, pero desde este libro, no desde el rayo de luz o cual. Por ejemplo, hay un, ¿cómo es que se llama? La guía pastoral, la guía mensual. No, si usted tiene libros en su parroquia, no la use. Esa guía es para orientar, y obviamente para comunidades que no tienen estos libros. Ellos sí pudieran usarlo, pero si en tu parroquia hay libros con estas cosas, no usen esos subsidios. Los lectores tenemos que ser sacramentados. No entiendo la palabra sacramentado, pero me imagino que si deben ser instituidos. No, los lectores no deben ser instituidos. Los laicos. Obviamente los seminaristas sí, pero los laicos sencillamente se le da el permiso por el párroco, no el obispo, pero sí deben estar en formación. Eso es recomendable. Omar, sí. Perdón por la interrupción. Nosotros los encontrados, para nosotros el sacramentado es el matrimonio que es casado por la iglesia, no en unión libre. Ok, que si deben haber recibido el sacramento del matrimonio. Correcto. La recomendación es que sí, que sean aptos, es lo que dicen los documentos, no porque lea mejor o peor, sino por el tema del testimonio. Yo sé que alguno dirá, pero hay uniones libres que son más santas que muchos matrimonios. Sí, pero si nos vamos a eso, despedazaremos el mundo, porque nadie nunca tendrá la razón. Lo que estamos diciendo es que así como uno cualquiera no puede ser sacerdote, así como uno cualquiera no puede ser ministro, así tampoco uno cualquiera puede ser lector. Entonces, usando el concepto de ustedes, la recomendación es que sí sean sacramentados, por el tema de ser aptos, de ser testimonio, de ser coherentes. Y los que nunca podremos ser sacramentados porque están en una situación irregular, de divorciados vueltos a casar, etcétera, pues ofrézcalo como una cruz, porque sepan que leer en misa no te salva, es un servicio que tú das. Tú puedes estar en otro servicio, como una intercesión, como una preparación de lo que sea. Lo que más hay es servicio en la iglesia. No busquemos estar siempre ahí arriba brillando. Ojalá alguno de nosotros no tener que estar ahí arriba, porque es que hay demasiados ojos puestos en nosotros
Y si hacemos algo equivocado, a nosotros es que se nos va a pedir cuenta en el cielo al final de los tiempos de cuánta gente se perdió por eso. Bueno, pues pueden seguir sus preguntas por ahí a ver si sigo leyendo. ¿Por qué las moniciones de la guía pastoral son generalmente largas? Si se supone que quienes la elaboran deben tener en cuenta ese detalle tan importante de la brevedad. Bueno, los candelieres están tirando fuego. Esa pregunta me hago yo. No sabemos realmente. Se supone que los que están preparados para hacer esto deberían hacer moniciones breves. Incluso veremos esta tarde que las oraciones de los fieles no deben ser muchas. La iglesia propone 4 y en ocasiones una quinta. Nosotros vemos que en este subsidio se ponen 10, 12 y uno mismo que es piadoso a veces ni atiende a las oraciones de tantas que son. Entonces hay que evitar todo eso. Respondiendo entonces a la pregunta, no sé, yo preguntaré más adelante por qué se hace así. Los lectores utilizan vestimenta establecida. Los laicos, hablando de los laicos, no hay una vestimenta establecida entre nosotros. Los obispos nuestros no dijeron se usa tal o cual, pero la generalidad de las parroquias lo que hace es que manda a que se ponga ropa digna. ¿Cuál es la ropa digna que normalmente recomendamos y que los sacerdotes recomiendan? Vestimenta blanca arriba y oscura abajo, pantalón o falda, que no sea ajustado ni que sea transparente. Esto aplica también para hombres porque hay camisas de lino que son muy transparentes, entonces utilice algo debajo. Eso es lo que recomendamos. ¿Por qué? Porque aunque es muy lindo o muy linda la blusa naranja, la camisita verde que a él le gusta tanto, realmente va a distraer al fiel. No va a hacer que el fiel se centre en lo que está oyendo, sino que el fiel va a empezar a fijarse en los aretes largos de la señora, la bufanda que ella tiene, este hombre con una chacabana multicolor, etc. Eso es lo que nosotros solemos recomendar cuando el Ministerio del Amparo del Altísimo da estos talleres. Es eso lo que recomendamos: blanco arriba, digno, elegante, ¿verdad? Y oscuro abajo, y zapatos. Las damas que les gusta utilizar sandalias, por favor, cuando vayan a la misa, ciérrense los dedos, tránquenlo, usen zapatos cerrados, no utilicen calizo y mucho menos esas sandalias que están al ras del piso, que los dedos parece que están agarrando la sandalia cuando caminan. No, por el tema de la dignidad, la dignidad del templo. ¿Cómo irías al Gólgota? ¿Cómo irías? Ay, pero Cristo no me juzga. No estamos hablando de que Cristo te juzgue, sino de cómo se vistieron los apóstoles para la última cena y la institución de la Eucaristía. Bien, entonces me dice María que tiene la mano levantada porque tiene 3 preguntas y ya ahí acabé con las preguntas del chat. Sí, antes de eso tenemos otra del chat por WhatsApp que dice: ajá, en el momento de adoración, si hay un ritual, ¿por qué permiten hacer el rosario? Yo creo que es familia de los Candelieres esa persona. Esa pregunta lo hizo los Camacho. Sí. Yo realmente no sé. O sea, el rosario se puede hacer durante la adoración eucarística. De hecho, hay un documento largo que es un directorio, se llama Directorio para la Piedad Popular y la Liturgia, que es yo lo consulto casi diario, porque explica qué hace el fiel en cada situación de vida. El Directorio para la Piedad Popular y la Liturgia, así se llama, dice que se puede rezar el Santo Rosario en la adoración contemplando los misterios de la redención. O sea, se puede rezar adecuadamente contemplando los misterios adecuados. Pero ¿por qué se permite cualquier otra cosa? Yo realmente no sé. Yo les pongo como ejemplo a su eminencia Nicolás de Jesús, Cardenal López Rodríguez, ¿verdad?
que cuando él coordinaba adoraciones, cuando él era el arzobispo nuestro, en las adoraciones él tenía prohibido cualquier cambio litúrgico. Y entonces la gente lo que decía era, ay, qué odioso. No es odioso, es cuidando el sacramento. Y durante mucho tiempo la gente entendía que Cristo que se adora es el Cristo que se comulga. Sin embargo, como hay muchos sacerdotes que permiten casi cualquier cosa, mucha gente tiene una confusión grande entre la Eucaristía y la adoración. Y esto es lo que estaba advirtiendo esos documentos. Hay que tener cuidado con lo que se hace en la adoración. Y repitiendo cómo empezó esa pregunta, si hay un instructivo, pues entonces obedézcase al instructivo y punto, porque así entonces somos cada vez más católicos. Bien, entonces ya pasaríamos así a las preguntas en vivo. María. Hola. Sí, hola. Le abro el micrófono a los María. Es muy importante que por eso le pedimos que pongan los nombres para podernos referir por sus nombres cuando ustedes estén entrando. Los María tienen el micrófono abierto. Adelante. Sí, buen día, ¿me escuchan? Sí. Ok, Alberto y María de este lado de la comunidad Creado para Amar, Unidos para Triunfar. Hola. Gracias por este taller. Tenemos 3 preguntas. La primera es, hemos visto en algunas iglesias que hacen actividades artísticas y ponen a los que van a cantar enfrente del altar. ¿Es correcto eso? Esa es la primera. La segunda es, cuando se hace al final de la misa la oración a María, ¿es correcto que demos la espalda al altar para ponernos de frente a María? ¿Cuál era la otra? Cuando sí, si ya ha consagrado el vino, ¿verdad? Como tú decías, le cae una mosca, ¿ese vino se puede tomar o se puede botar, no? Ya estando consagrado. Esas son las 3 preguntas. Gracias. Ok. Bueno, las primeras 2 se pueden unir en la respuesta. Sobre el respeto al altar, hay un documento de la iglesia que habla sobre el uso del templo para actividades profanas. Y en ese documento la iglesia dice que no se debe hacer ninguna actividad que desdiga del templo y desdiga de lo que se celebra en el templo. O sea, yo puedo tener un concierto en el templo, pero un concierto religioso. Yo no puedo tener un concierto secular en el templo. Y dentro de las normativas de los conciertos religiosos o sacros dice que siempre hay que respetar las normas del lugar. ¿Cómo así? Respetar el altar. Si el altar es móvil, retirarlo. Si no, entonces saber que no se puede poner directamente enfrente del altar. Si hay un sagrario, retirar al señor del sagrario antes de que empiece la actividad. Y cualquier otro tipo de actividad artística, entonces se prefiere en el salón parroquial. Si no hay salón parroquial, bueno, pues ya ahí veremos, pero lo que más hay es patio. O sea que en un patio se pudiera montar todo ese tipo de cosas. Nosotros tenemos dificultades en muchas ocasiones porque los templos solemos verlo como un salón grande donde resulta que se celebra un sacramento. Y es todo lo contrario. El Señor incluso volteó mesas y dio latigazos con respecto de que su casa es casa de oración. Y recuerdo los testimonios de los santos. Hay un testimonio de San Pío de Pietrelcina, que en un momento él se apareció, difunto, a alguien y él le dijo que no fue directamente al cielo, sino que tuvo que pasar un momentico breve por el purgatorio. Y entonces esa persona le preguntó, pero San Pío, ¿cómo es posible que haya tenido que pasar brevemente por el purgatorio? Y él le dijo, lo que pasa fue que yo en muchas ocasiones permití que se irrespetara el templo, que no hacía reverencia al cruzar frente al altar la gente, y él se lo dejaba porque la gente no sabía nada. Y él tuvo que, aunque sea un segundo, pasar por el purgatorio, porque es un pecado hacer este tipo de cosas. Y con respecto de la mosca, cuando cae en el vino, si cae en el vino, que no es lo mismo que la sangre, ¿verdad? Si cae en el vino, o sea, antes de consagrar, usted si quiere puede botarlo.
no hay problema. Ahí se saca la mosca o bota el vino. Ahora, si cae en la sangre, si ya está consagrado el vino, por lo tanto ya no es vino sino sangre, si cae en la sangre, puede retirarse la mosca y esa mosca tiene que envolverse en un papel para que lo absorba toda la sangre. Se bota la mosca, se quema el animal y este papel, este paño, entonces se diluye en agua para que la sangre diluida en el agua entonces sea tirada en tierra donde hay árboles y plantas y flores. Eso es si se va a querer consumir la sangre. Si no se va a querer consumir la sangre porque es una mosca fea o a mí me dan asco o fue una cucaracha, lo que sea, esa sangre tiene que diluirse en agua y tirarla entonces a la tierra, como ya dije. La iglesia no tira nada por el lavamanos ni el lavadero. Nada. Está prohibido bajo peligro de pecado mortal. El que hace ese tipo de cosas cae en pecado mortal que debe confesarlo porque es un atentado contra nuestro Señor Jesucristo. Bien. Sí, déjenme ver. Tienen la mano levantada los Santana. Correcto, Sí. tienen el micrófono abierto. Gracias, buenas tardes. Hay una mala práctica que es muy común en nuestros templos, Sí. y es que los ministros extraordinarios de la comunión participan desde la procesión inicial, suben al altar, se sientan en el altar y luego participan de toda la celebración. Inclusive se ponen hasta detrás del sacerdote en algunos momentos, especialmente después en el momento que va ya después del Padre Nuestro, Sí. durante el Padre Nuestro. Se bajan también junto con el sacerdote a recibir las ofrendas. Sí. Hay un problema porque como decías, los sacerdotes a veces por no causar, por no molestar o por respeto a los que participamos, no nos dicen las cosas correctamente. Inclusive hay sacerdotes que les gusta que los ministros participen de toda la celebración, pero en verdad, oyendo lo que has comentado y una práctica que nosotros tuvimos cuando fuimos ministros, nunca nos sentábamos en el altar, a menos que nos lo pidiera el sacerdote. Siempre nos sentábamos abajo y cuando iba a llegar el momento de la comunión, pues entonces subíamos. Esta práctica de los ministros extraordinarios de la comunión es apropiada en templos donde hay una gran participación, porque si no es necesario tener 4 o 5 minutos dando la comunión, yo no me explico, en una celebración donde apenas participan, 70, 60 personas, cuando el sacerdote y el diácono pueden perfectamente distribuir la comunión. Entonces, como que el ministerio extraordinario de la comunión no está, bueno, no que no está, tiene sus flexibilidades, que me gustaría como que abundaran un poco en esto. Sí, realmente es un abuso. Ha sido un abuso lo que se ha hecho con los ministros extraordinarios de la comunión, porque ellos no deben subir a sentarse en la sede, ellos y ninguno, de hecho ni siquiera los monaguillos. En la sede va el que preside y el que concelebra, o sea otro sacerdote, sea el diácono, etcétera, pero no pueden estar ni siquiera los monaguillos, mucho menos un laico, ministro laico. Entonces, ha habido un abuso grande. Ese documento que les cité en un momento, que se llama Immense Caritatis, explica, lo que pasa que por asunto de tiempo yo saqué unas cuantas cositas solamente, explica que no debe dársele uso a los ministros extraordinarios de la comunión bajo la excusa de que se prolongaría demasiado la comunión, que eso no debe ser una razón, porque los santos recomiendan que uno comulgue y se quede 15 minutos en oración. Se supone que si la misa lleva un paso normal, o sea que el sacerdote no habla 30 minutos en la homilía, sino los 7 que recomienda la iglesia, 7 minutos, se supone entonces que la comunión, yo comulgo y me arrodillo
y rezo, y en lo que el sacerdote termina de dar la comunión, hace la purificación, él se sienta también y hace silencio, en eso pasan los 10, 15 minutos. Pero como hay una velocidad increíble ahora mismo, nosotros comulgamos y todavía no hemos deglutido al Señor cuando ya está el sacerdote diciendo, oremos. ¿Por qué? Porque pusimos 7 ministros, el sacerdote, el diácono, y entonces en cada fila lo que había era 10 gente. Esto no debe ser, hay un abuso. Ese documento, Immense Caritatis, es un decreto, explica muchas de estas cosas, porque hay que ordenarlo. No es necesario. Yo le digo cuando le doy el taller a los ministros, no se ofendan cuando el sacerdote no los usa. Denle gracias a Dios que la iglesia no necesitó de ustedes para ejercer un servicio, porque quiere decir que fue eficaz en lo que estaba haciendo. Cuando la iglesia necesita de los extraordinarios en muchos aspectos, es porque la iglesia misma no está dando abasto, y eso es una contradicción teológica. Entonces, si ustedes, por ejemplo, a sus hijos los forman con la vocación al sacerdocio, con la vocación a la vida consagrada, hay más sacerdotes o diáconos, si terminan casándose, diáconos, gente que puede tener esta inclinación a ayudar en el altar y que tengan la institución para ayudar en el altar, y así evitamos estos conflictos. Estoy de acuerdo, hay mucho abuso, pero poco a poco con la formación, fórmense ustedes y vayan formando en sus parroquias para que así podamos entonces ir encaminándonos como la iglesia manda.